Aló, buenos días, Diego, Nicolás. Buenos días, profesor. Hola, Buenos ¿cómo días. están? ¿Cómo les va? Bien, bien. Edson, Bien, todo correcto, por lo menos. ¿Y usted? ok. Espero que todos se encuentren en buen estado, cuidándose. No sé cuántos están en cuarentena. Cuidar la cuarentena. Estamos en una situación bien compleja, así que importante ser muy responsable y consigo mismo y con los propios. Cuidarse mucho y cuidar a los demás. ¿Ya? Bien, corresponde, ¿cierto? Y Diego Villablanca, ¿alguna reflexión que usted quiera desarrollar inicialmente para que cumplamos con los ritos del curso? Diego. Sí, estoy pensando, no se me ocurre ahora. Mira, le ayuda está Nicolás, Edson, veo por ahí, también le pueden ayudar a tirar ideas. Pero piensen en el contexto actual, lo que estamos viviendo. El Relaciones cambio de... ministro. ¿Ah? Sí, El cambio ministro El cambio ministro. Tema de interesante. salud. Tema interesante. Y podemos analizarlo desde nuestra perspectiva, ¿cierto? De lo que es nuestro ramo, el mantenimiento industrial, los negocios, la economía. Y aplicando lo que nosotros sabemos. ¿Mm? Y una de las cosas que hemos aprendido, ¿cierto? Y lo vimos precisamente en la última clase, el análisis de riesgo. ¿Ya? Podemos pensar en debido a este cambio de ministro, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos que tiene el cambio? Y al mismo tiempo podemos analizar las actuaciones efectuadas por el ministro, ¿cierto? A la luz de lo que son los riesgos. Pero primero un contexto, ¿cierto? El contexto es que nos encontramos en una situación de alto riesgo, de alto riesgo de contagio y el contagio tiene una alta probabilidad, aunque dicen que la mortalidad es baja, pero para los que somos ya de más edad, el tema sí se complica y tenemos alto riesgo, ¿cierto?, de fallecer en esta situación. Por lo tanto, ¿en qué situación nos encontramos? Nos encontramos en una situación de pandemia, pero la pandemia ya está desarrollada. Ya estamos, digamos, inclusive está la duda si estamos en, el, en este evento ya en una situación peak, en una situación donde estaríamos prácticamente pasando por la cima, se dice, donde tenemos las mayores cantidades de contagios, tenemos las mayores cantidades de muertos. Esperemos que sea así y que esto no se siga agravando. Pero aquí, dentro del contexto y asociado, ¿cierto?, al concepto de los riesgos, y esto es para todos los tipos de riesgos a los cuales nosotros nos vemos enfrentados, ¿ya? Recordar que en mantenimiento el riesgo mayor y el riesgo que nosotros atacamos es el riesgo de falla. Una falla a nosotros nos genera, la falla es un evento no deseado que nos genera a nosotros una serie de complicaciones. En este caso de la pandemia, nos encontramos con con varios eventos también, con varios hechos, pero uno importante es de la pandemia es el contagio, ¿cierto? El contagio que causa la muerte. Por otro lado, tenemos otros eventos, ¿cierto? Que esta pandemia a nosotros, por los tratamientos y por los distintos procesos que hay que desarrollar para poder contenerla o evitar que se masifique o que los contagios crezcan, nosotros tenemos uno de los tratamientos son las cuarentenas,
pero las cuarentenas, ¿cierto? Y todas las estrategias que ustedes ya sea una cuarentena dinámica, como se le denominó inicialmente a la estrategia que aplicó el ministro, ¿cierto? O las estrategias totales, o el concepto de hibernación que se está hoy día manejando, todas de alguna manera lo que hacen es paralizar la actividad económica. Y la paralización de la actividad económica evidentemente trae como consecuencia pérdidas económicas, colapso económico, y el colapso económico no es un colapso en dinero, sino que el colapso o la pérdida económica está asociada a los recursos y a las necesidades, como lo hemos hablado. Y la falta de recursos y las múltiples necesidades que existen significa que la gente no va a tener recursos, ¿cierto?, para satisfacer una de las necesidades básicas, que es comer. Otra de las necesidades primordiales y básicas, ¿cierto?, es la protección en salud, para los cuales también empieza a faltar el dinero. Otra necesidad fundamental y básica es la de protegerse, ¿cierto?, tener una casa donde abrigarse, una casa, y en el caso de las personas que tienen cuarentena, una casa donde también protegerse y hacer su cuarentena, lo cual, ¿cierto?, esta pandemia ha dado los problemas que uno del contagio, y el otro segundo efecto está relacionado con la parte económica. Bueno, ahí es donde viene el tema de cómo uno aborda y cómo hace los análisis de riesgo correspondientes, cómo identifica y cómo jerarquiza los riesgos. Y eso tiene que ver mucho, en parte, ¿cierto?, con lo que son las ideologías y los paradigmas que tiene cada uno. Y evidente que un gobierno, ¿cierto?, un gobierno que le da mucha importancia a todo lo que es el crecimiento económico, y hablemos de crecimiento y no desarrollo económico, ¿ya? Porque el desarrollo económico va más allá del crecimiento únicamente. El desarrollo económico tiene relación con el crecimiento con equidad, ¿ya? Entonces nosotros nos encontramos que nuestro país no es un país que ha crecido con equidad, ¿ya?, sino que es un país que ha crecido con mucha desigualdad, y eso atenta contra el desarrollo, porque el desarrollo requiere, ¿cierto?, el crecimiento equilibrado de la gente, ¿no?, que haya una distribución de recursos adecuados. Entonces, evidentemente, el gobierno, ¿cierto?, que es el administrador del Estado en la actualidad, el gobierno se focaliza, si bien en el tema de salud, le da mucha importancia a mantener la promesa, porque una de las promesas que hace este gobierno, ¿cierto?, es de los tiempos mejores, y los tiempos mejores significa más trabajo, menor pobreza, menor empleo. Por lo tanto, el hecho de que se deje de crecer, o el que se deje de lado un tanto la actividad económica, resulta un riesgo para la promesa que ellos hacen. Por lo tanto, las cuarentenas dinámicas resultan una estrategia adecuada, ¿cierto? Y es con la cual se parte inicialmente en este gobierno. Ese es un primer contexto. Ahora nos vamos a ir a una situación sumamente técnica, ¿ya?, que es lo que, de acuerdo a eso, para mí yo hago la evaluación técnica y hago la evaluación técnica de acuerdo a la actuación del ministro, y no al tema político, o si el ministro es pesado, me cae mal, ¿ya? Cuando uno está expuesto a riesgos, ¿ya?, y los riesgos es algo que están presentes en todo momento, ¿ya?, nosotros de alguna manera debemos tener también ciertas estrategias, ciertas formas de actuar. En la industria, y esto lo podemos asociar también a la situación que estamos viviendo como país. En la industria normalmente, y eso lo aprendimos también en la clase pasada, uno hace un inventario de los riesgos potenciales, hace un inventario crítico, un inventario respecto a los riesgos que pudieran estar sujetas a las maquinarias, ¿cierto? Y las maquinarias normalmente están sujetas a fallas. Y esas fallas a mí me generan un problema en la parte funcional, y si yo no cumplo con la función, es muy probable que no cumpla con la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que yo tengo que alcanzar un cierto nivel de resultado. Eso desde el punto de vista de las maquinarias.
si yo sigo identificando variables, ¿cierto? Que es lo que dice la ISO 31000, identifique variables, yo puedo identificar otras variables que son las personas, la mano de obra, ¿cierto? Y las personas, evidentemente, si yo identifico los riesgos, las personas estamos sujetos, ¿cierto?, a enfermarnos, ¿ya? Y ya a la altura de marzo, se sabía, perdón, no a la altura de marzo, ya en diciembre, se sabía y escuchábamos por ahí que en Luján, en China, había un problema con respecto a un virus que había aparecido, y ese virus era el coronavirus, ¿cierto? Coronavirus 19 o 2019 que se le denominó. Entonces, y algo se dijo de que esta ciudad de Luján se cerraba completa, se cerraban inclusive las fronteras, toda una situación que, si bien llamó la atención, yo creo que, por lo menos yo, y muchos de los que conversamos, nunca pensamos que se iba a convertir en lo que se convirtió, ¿ya? Entonces, dado que las personas tienen riesgo, ¿cierto? Los estados tienen lo que se llaman los ministerios de salud o algo similar, ¿ya? Y por lo tanto, ellos tienen que estar previendo o mirando qué riesgos a las personas desde el punto de vista de salud pueden ocurrir, ¿ya? Y tomar las medidas del caso. Cuando uno está hablando de operaciones industriales, normalmente identifica todos los riesgos que pueden haber en la industria, ¿cierto? Y hace un inventario crítico de riesgos, que pueden ser electrocuciones, caídas de distinto nivel, achapamiento. También hay riesgos del tipo vista ambiental, que son agresiones ambientales, es decir, que pueden haber derrames de líquidos que pueden afectar el medio ambiente, emanaciones de gases que pueden afectar al medio ambiente. De ese inventario crítico, uno normalmente lo que hace es identificar aquellas actividades que pueden ser de más alto riesgo, ¿cierto? Ahí aplico yo lo que es la probabilidad por la consecuencia. Al jerarquizar qué es lo de más alto riesgo, es que yo tengo que tomar, de alguna manera, cómo voy a tratar ese riesgo, ¿ya? Entonces, nosotros en esta situación de pandemia, por allá por diciembre, detectamos un potencial riesgo. Ya en enero nos dimos cuenta, ¿ya? Y uno podía ver que esta cosa se veía más compleja y ya estaba afectando a varias partes más cercanas a Wuhan, China, ¿cierto? Y por lo tanto, uno debería haber pensado ya empezar a tomar las medidas desde el punto de vista de salud. Se sabían algunos efectos y es así, ¿cierto?, que el ministro y el gobierno, el gobierno actual, toma medidas con respecto a algunas medidas de mitigación, es decir, ocurrido el hecho, ¿ya? ¿Qué es lo que debo tener? Debo tener camas UCI, debo tener ventiladores mecánicos, debo tener mayor cantidad de hospitales, ¿ya? Y es así que ustedes ven que se generaron una serie de polémicas a la altura de marzo, donde aparecen arrendadas algunas residencias sanitarias, polémicas también respecto a la cantidad de ventiladores. En el mundo se genera también se genera una sobredemanda de ventiladores, hay escasez de elementos médicos también, ¿ya? Y todo eso es producto de que ya este tema se empieza a desatar. Entonces, la primera medida, porque cuando uno trata estos incidentes que generan alto riesgo, como les digo, los riesgos están presentes en todas las actividades de la vida, y en este caso es un riesgo asociado a lo que es la salud de las personas, el riesgo de contagio y como consecuencia del riesgo de contagio está la muerte, ¿ya? Y asociado al riesgo de contagio, ¿cierto?, dado los tratamientos, también está todo el tema económico que hay detrás de esto, las cuarentenas y todo lo que está, y la escasez,
la falta de recursos, el hambre y todo esto que estamos viendo, ¿ya? Pero como les digo, lo primero que uno tiene que hacer es hacer una evaluación, qué es lo que tiene mayor riesgo para, ¿no? Tiene que jerarquizar los riesgos. Y al jerarquizar los riesgos, que es lo primero que tiene que hacer es identificar. Yo lo que veo es que la identificación del riesgo que se hizo en esta primera etapa, porque la primera etapa es la de identificar el riesgo. Segunda etapa, una vez ya que el riesgo, que el evento se desarrolló, que puede ser, por ejemplo, en la industria, un ejemplo asociado a la industria puede ser que yo tenga dentro de mi inventario crítico, ¿cierto? Y si estamos hablando de una industria del tipo empresa petrolera, un riesgo alto y que yo debiera tener en mi inventario crítico es el de incendio, ¿ya? Por lo tanto, la primera etapa en la industria, oye, identificar los riesgos altos, industria petrolera, el de incendio, el de explosión. En el caso, ¿cierto?, de esta situación que estamos viviendo en el país, el primer riesgo asociado a esto que veíamos es el de la pandemia, el de los contagios y el que se nos disparen los contagios. Al disparársenos los contagios, evidentemente, empiezan también a aumentar la cantidad de muertos. Y esto empieza a escalar y a escalar como lo hemos vivido en Chile, ¿cierto? Que hoy día tenemos problemas de contagio y tenemos serios problemas desde el punto de vista del control de la pandemia, dado que el control de la pandemia, una de las actividades que requiere es de cuarentenas totales, y las cuarentenas requieren de que nosotros dispongamos de recursos económicos para poder cuarentenar, porque tenemos que alimentarnos, tenemos que tener las condiciones para poder hacer cuarentena. Entonces, ¿cierto? Desde el punto de vista técnico, es probable que la evaluación que se hace con respecto a la criticidad de la cuarentena frente a la criticidad que se podría generar económicamente, dado, ¿cierto?, a ciertos paradigmas que les señalaba desde el punto de vista del gobierno que hoy día está administrando el Estado, evidentemente ellos buscaron el equilibrio entre la parte de salud y la parte económica. Y eso, ¿qué es lo que genera? Genera que no se hicieron las cuarentenas como corresponde. Por lo tanto, al no hacerse las cuarentenas como corresponde, lamentablemente, porque todos nos habría gustado, ¿cierto?, de que estas cuarentenas dinámicas hubieran funcionado y que en realidad les cayera mal o nos cayera bien el ministro, en estos momentos estar aplaudiendo al ministro y que ya estamos iniciando las actividades normales y que no tenemos el riesgo ni la incertidumbre de lo que pueda ocurrir. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede a la fecha, ¿cierto?, que dado que la estrategia que se generó, o sea, primer elemento es que dado que se hace un análisis de criticidad no del todo acertado, sino que se pone en equilibrio, yo diría, a igual nivel de riesgo, tanto lo que es la pandemia, es decir, los contagios, con el riesgo asociado al tema económico. Eso genera el primer problema, porque el tratamiento que se hace, que es la segunda etapa, una vez que ya está en desarrollo el evento, o sea, una vez que ya está en desarrollo el incendio, yo debiera tener, ¿cierto?, las herramientas necesarias para poder tratar ese riesgo de incendio, y en este caso, desatado el contagio y enfrentado al problema económico, yo debiera tener las herramientas más eficientes para poder tratarlo. Y lamentablemente, como se hace un mal diagnóstico al inicio, hay una mala jerarquización. Por eso que es importante la jerarquización de los riesgos. Al hacer una mala jerarquización, hacer una mala evaluación, porque eso, acuérdense que la etapa 1, ¿qué es lo que tengo yo? Identificar contexto, identificar variables. Las dos variables principales, contagio y la parte económica. Segundo, viene el análisis de esas dos variables. Tercero, tercero, el análisis. Cuarto, debiera ser la evaluación. Y de la evaluación aparece la jerarquización, ¿ya?
Y si yo tengo a igual nivel el económico con la parte sanitaria o de salubridad, evidentemente ahí estuvo el gran error, ¿ya? No se dieron cuenta de la profundidad que tenía el tema del contagio. No hubo una evaluación respecto, y lo dice el ministro cuando dice que él no tenía claro, ¿no?, cuán compleja era la parte pobreza que había en Santiago, ¿ah? Los niveles de hacinamiento que habían en Santiago, ¿ya? Y evidentemente ese mal análisis, porque eso es producto de un mal análisis, lo lleva, ¿cierto?, a tomar estrategias que fueron equivocadas. La estrategia dinámica no fue la más adecuada. Adicionalmente, para cualquier tipo de estrategia de cuarentena, se requería meter mucho recurso económico, y es así también. Y ahí no es solamente responsabilidad del ministro, sino que es una responsabilidad, bueno, en general de las autoridades, ¿ya? Que no lograron ponerse de acuerdo, inclusive para generar los recursos económicos que permitieran, ¿ya?, que la gente pudiera hacer cuarentena, ¿ya? Comunas como Puente Alto, donde los niveles de hacinamiento y los niveles de pobreza son sumamente altos, si adicionalmente incorporamos el tema de la informalidad de los trabajos, la poca calidad del empleo que existe aquí en Chile, evidentemente nos encontramos en una situación de que debido a esa informalidad, muchas de las personas requieren salir a trabajar todos los días para poder alimentarse. Y el que no tiene esa posibilidad, evidentemente no va a poder hacer cuarentena. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista técnico, hay una mala evaluación, que evidentemente la evaluación no la hace solamente el ministro, la hace un grupo de gente especializada, en este caso, ¿cierto?, donde tiene mayor fuerza la gente del gobierno de turno, ¿ya? Y después vienen, digamos, todas las complicaciones del punto de vista político, de las opiniones de expertos y todo lo que ustedes han estado escuchando. Pero evidentemente el tema, si uno lo ve netamente en lo técnico, la primera etapa que uno hace, ¿cierto?, es una evaluación, una identificación de todos los riesgos presentes. Y dado el contexto ya que veíamos en diciembre, esta evaluación de riesgo no se hizo adecuadamente. Al no hacerse adecuadamente, que en la segunda etapa, ¿cierto?, es establecer las estrategias para tratar los riesgos, tampoco se hace de manera adecuada, ¿ya? Por lo tanto, como consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Hoy en día tenemos una situación muy compleja desde el punto de vista de los contagios y el nivel de mortalidad que tenemos en el país. Creo que estábamos sexto a nivel de los contagios por millón de habitantes a nivel mundial, ¿ya? Por lo tanto, es un muy mal ranking, si lo queremos ver de esa manera, y como se había hecho en un principio, de estarnos comparando con otros países. O sea, quedamos muy mal posicionados. Pero si uno lo asocia eso a los muertos, eso sí que es más terrible, porque la cantidad de muertos que hemos tenido no es menor. Adicionalmente, nos encontramos con una situación de que en estos momentos no tenemos una estrategia, estamos generando algunas estrategias que son prácticamente de emergencia, lo cual, ¿qué es lo que ha significado? Estar aprobando a la rápida ciertas medidas orientadas a que las cuarentenas se hagan de buena forma. Y esas medidas son medidas económicas, como el ingreso familiar de emergencia, que apareció aprobado este día lunes. Y no sé, algo escuché que también habían algunas dificultades al respecto. Y bueno, esperar que todo eso resulte. Y hay una tercera etapa, ¿cierto?, y en la cual tampoco debiéramos equivocarnos, porque una es hacer, primero, preventivo, identificar los riesgos, ¿ya? Identificar los riesgos y tener buenos planes, buenas estrategias para poder abordar esos riesgos. Segundo, desatado el evento, yo tengo que desplegar esas estrategias, pero desplegarlas de manera adecuada, un despliegue total, y tener los recursos y los elementos, las herramientas necesarias para poder llevar adelante esa estrategia. Que aquí en Chile hubo
demasiadas dudas, que 65 lucas, que no se podía dar más, que habían personas que decían, oye, la gente pobre no tiene que acostumbrarse a vivir del Estado, y una serie de declaraciones bien torpes entre medio, ¿ya? Y la tercera medida es cómo yo, una vez ya desatado y controlado el evento, cómo yo pongo en marcha las operaciones. Aquí vamos a hablar de las empresas. Ya ocurrió el incendio, ¿cierto?, con todas sus consecuencias, yo tengo que ver y tengo que tener un plan para poner en marcha nuevamente la empresa, ¿ya? Es decir, recuperar los equipos, recuperar las maquinarias, y en el caso del Estado, yo tengo que tener un plan también para de nuevo poner en marcha todo lo que es la economía, ¿ya? Porque les insisto, cuando yo hablo de la economía, no es porque yo esté interesado en que los bancos empiecen a ganar plata, sino que la economía en el sentido de que las personas empiecen a satisfacer sus necesidades básicas, y esas necesidades básicas pasan por lo que es la comida, pasan por lo que es la salud, pasa por lo que es la educación, pasa por lo que es trabajo, ¿ya? Entonces, una vez que ya pase esta pandemia, ¿cuál es el plan que tenemos para dinamizar la economía de tal manera que nos acerquemos a esta nueva normalidad? ¿Ya? Ese es el análisis que yo hago. Disculpen que no haya dado espacio, pero es un tema que es bien técnico, y si ustedes me dicen desde el punto de vista técnico, yo considero, y no me voy a meter en absoluto, ¿cierto?, en la parte política, ni en la parte, ni en otros conceptos, sino que en la parte técnica, que es de alguna manera, son los aspectos que ustedes debieran considerar y son parte del aprendizaje que debiéramos hacer en este curso. O sea, yo tengo que siempre estar preparado para, tener identificado claramente cuáles son los riesgos a los riesgos a que me encuentro enfrentado, ya sea en una industria, en el hogar, y ustedes ven en este caso en el Estado, en el país. Una vez que yo tengo identificado y jerarquizado los riesgos, ¿cierto?, yo tengo que tener las medidas, tengo que tener los procedimientos, debo tener las estrategias para poder abordarlos, ¿cierto?, y lograr mitigar, lograr tratar esos riesgos una vez que ya se han desatado, ¿ya? Y tercero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las medidas necesarias para volver a un estado, digamos, operativo, a que se recupere la economía, a un estado de nueva normalidad, ¿ya? Porque ocurridos estos eventos, ya sea en la industria o lo que nos está ocurriendo en el país, nunca las cosas vuelven a ser iguales. Todo cambia, todo vuelve a ser distinto. Diego, tus comentarios. Sí, y otra cosa que pensaba también, eso del cambio de gobierno, o sea, del cambio de ministro, que era como una señal para darle como al pueblo. No sé si será aceptada, pero quizá hubo la intención. Perdón, no te entendí bien. Que quizá el cambio de ministro igual fue como una señal que se quiso dar como al pueblo. Pero entendiste, a mí lo que me interesa más que por sobre todo es que ustedes entiendan, ¿cierto?, de qué forma se tratan estas situaciones. Porque yo, más que un tema, digamos, político, lo que trato es el tema técnico, cómo se tratan los riesgos. Nosotros como país estamos expuestos a riesgo, como en el hogar estamos expuestos a riesgo, en la industria estamos expuestos a riesgo, y nosotros lo que estamos enseñando ahora es mantenimiento industrial. Y el mantenimiento industrial es un tema que está orientado a tratar riesgos, ¿ya? Entonces, el tratamiento de los riesgos, lo primero es la identificación, ¿ya?, en el contexto de los riesgos que están ocurriendo. Segundo, ¿cierto?, es todo el tema de mitigación, cómo desatada la situación, cómo yo evito, ¿cierto?, que las consecuencias sean mayores. ¿Cuáles son las herramientas que tengo, ¿cierto?, para poder evitar que el incendio tenga consecuencias mayores, evitar que las personas sean afectadas, evitar que las maquinarias sean afectadas. Y eso también, en el caso de una pandemia, tengo que ver cuáles son las distintas consecuencias que puedo tener. O sea, nosotros vemos las consecuencias desde el punto de vista de la salubridad, desde el punto de vista sanitario, vemos las consecuencias económicas. En menor nivel podemos ver los efectos, ¿cierto?, que tiene sobre la educación, que lo estamos viviendo nosotros, los efectos que tiene sobre el trabajo,
las, las, las consecuencias que tiene desde el punto de vista de lo que es la protección, la seguridad social. Entonces, tenemos distintas consecuencias y eso es la invitación que yo hago a que lo observen desde esa manera. El tema, digamos, político, contingente, para mí estas situaciones no son ni de izquierda ni de derecha, sino que se trata sobre todo de salvar vidas, de ver, digamos, cómo nosotros hemos sido, cómo estamos educados, cómo estamos preparados para este tipo de cosas. Alberto Breme, ¿alguna opinión? O sea, eso más que nada lo que se ha comentado estos días, que, bueno, hace poco salió un informe que respecto al mundo, 3 de cada 4 chilenos son pobres. Entonces, el gobierno abordó el tema con un contexto operacional, por decirlo de alguna manera, totalmente equívoco. O sea, centrado, ¿cierto?, en lo que se ha mencionado, que se tomaron medidas como si fuésemos un país rico, cuando realmente 1 de cada 4 chilenos nomás puede estar bien dentro del tema pandemia, cuarentena. Pero la invitación que yo les hago es que lo analicen desde el punto de vista técnico, no nos metamos en lo político contingente porque nos vamos a enredar y podemos caer en esa discusión. Yo lo que les... Analícenlo como ingeniero, y como ingeniero, ¿a qué conclusión van a llegar? Oye, se hizo una mala... Primero, el contexto que se analizó fue malo y el contexto tiene que ver en parte con lo que tú dices, Alberto. Oye, no, lo tomamos como un país rico, como un país, ¿cierto?, donde, oye, nosotros estábamos dentro de la OCDE, somos un país, digamos, pujante. Acuérdense lo que decía el ministro en un principio, oye, nosotros somos, me están llamando de todas partes para felicitarme, nosotros estamos por sobre Francia, por sobre España. Entonces, de alguna manera, este contexto un tanto triunfalista, este contexto un tanto de lo que tú señalas, Alberto, de sentirse que éramos superiores, claro que nos complica. Claro que nos complica porque no hacemos las evaluaciones no identificamos el contexto, nosotros somos, y esa identificación de contexto es la que le pasa la cuenta más fuerte al ministro. Cuando el ministro, ¿qué es lo que señala? Oye, todas mis proyecciones se derrumbaron como un castillo de naipes. Y después dice, oye, no fui capaz o no tenía el conocimiento, ¿cierto?, de que Chile era un país pobre, que había mucha gente pobre, había mucho hacinamiento, había mucha pobreza. Entonces, esa identificación de contexto, evidentemente a mí me llega, una vez que identifico las variables, identifico los riesgos, me lleva a hacer un mal análisis. ¿Profesor? ¿Ah? Entonces, la invitación es esa. Oye, lo primero es que yo tengo que identificar claramente y tener un inventario de riesgo adecuado, que corresponda a mi realidad, corresponda a mi contexto. Y eso les va a pasar en la industria, en la empresa. Ustedes tienen que identificar y ser capaz de hacer un análisis que les permita identificar claramente cuáles son los mayores riesgos a los cuales se van a enfrentar. Industria, ¿por qué? Porque acuérdense, el mantenimiento y en ingeniería mecánica, nosotros somos transversales, estamos metidos desde lo que es la industria médica, desde la aviación, los ferrocarriles, la minería, la industria de alimentos, la agricultura, estamos en todas. ¿Ya? Y en todas tenemos que ser capaces de identificar primero el contexto, tener un buen contexto, luego identificar cuáles son las variables y cuando hablamos de las variables, cuáles son aquellas variables que a mí me pueden afectar desde el punto de vista de mis resultados, cuáles son las variables que me pueden significar un riesgo. Y evidentemente, ¿cierto?, nosotros no llegamos a los tiempos mejores porque no fueron capaces de identificar, o sea, identificaron a lo mejor la variable desde el punto de vista sanitario, la pandemia que se venía, y tomaron medidas, compraron los ventiladores para poder mitigar, a lo mejor las residencias sanitarias y otras. Pero, ¿cierto?, hicieron una mala evaluación desde el punto de vista de que dijeron, oye, lo sanitario está a la par de lo económico. Y no es así. No es así, lo sanitario era mucho más grave. ¿Ya? Por lo tanto, todo el tema económico, oye, inclusive cuando se habla de este tema de las AFP, donde se dice, oye, no tengo que preocuparme de los recursos
tengo que preocuparme porque el sacar los dineros de las AFP significa pan para hoy día, hambre para mañana. Evidentemente, si ustedes se dan cuenta, el hambre es hoy día. Por lo tanto, esos recursos económicos yo no me tengo que preocupar de mi modelo económico, no me tengo que preocupar cómo voy a financiar a las empresas mañana. Tengo que preocuparme de salvar a las personas hoy. ¿Ya? Entonces, esa evaluación está muy mal hecha. ¿Ya? Entonces, si uno la evalúa técnicamente, no políticamente, si la evalúa técnicamente de acuerdo a lo que nosotros estamos aprendiendo, evidentemente esas evaluaciones a mí no me permitieron identificar ni jerarquizar claramente los riesgos. Al no identificar claramente los riesgos, las medidas que tomo, ¿cierto? Que es lo segundo, yo identifico, jerarquizo riesgos y desarrollo planes preventivos. Esos planes preventivos que se transforman después en las estrategias, cuando las estrategias de cómo yo actúo, cómo ejecuto esas estrategias preventivas, son de alguna manera las que también se desarrollan de manera equivocada, porque las cuarentenas dinámicas, una, no resultaron, y la otra, las cuarentenas no resultan tampoco, porque se hace una mala evaluación en lo económico y no, las personas que tomaron las decisiones no evaluaron claramente, ¿ya?, que Chile, particularmente Santiago y muchas de esas comunas, ¿cierto?, vivían en un hacinamiento, vivían niveles de pobreza, la informalidad de los trabajos, la mala calidad de los trabajos llevaban a que las personas tenían que salirse a ganarse el pan día a día y tenían que salir para sobrevivir. Por lo tanto, la movilidad, que es un elemento que afecta los niveles de contagio, evidentemente afectó y hoy día estamos en las circunstancias que estamos. Y no olvidarse, o sea, uno, prevención, jerarquización, inventarios críticos. Segundo, ¿cierto?, es cómo yo estoy preparado para minimizar las consecuencias del evento que está ocurriendo, las consecuencias del incendio, las consecuencias de la pandemia. Y tercero, cómo estoy preparado para yo, una vez que pasó el evento, yo reactivo las condiciones. Y eso es lo que hay que analizar hoy día, cómo estamos preparados, cómo nos preparamos. Y lo primero que pasa por preparar es que nosotros no tengamos grandes efectos desde el punto de vista de la salud de las personas. Que tengamos ¿Por qué? Porque uno tiene, desde el punto de vista de la agregación de valor, el principal capital que tenemos nosotros es el capital humano. Y el capital humano tiene capital intelectual, capital cultural, y un capital social que está muy asociado a la parte salud tanto física como salud psicológica. Y evidentemente nosotros desde el punto de vista de la salud psicológica estamos sumamente afectados. Y no solamente los chilenos, yo creo que esto hay que ver que es a nivel mundial. El nivel de incertidumbre nos lleva al miedo. Y el nivel de miedo nos lleva a la inseguridad. A tal punto que yo les digo sinceramente, yo no me estoy proyectando de aquí a un mes. Esa es la circunstancia en las cuales nos estamos enfrentados hoy día. Oye, estaré presente el próximo mes y lo conversamos acá con mi señora. Oye, a nosotros nos gusta viajar, ya ni siquiera pensamos en viajar. Ni siquiera pensamos. O sea, ¿cómo vamos estaremos vivitos en septiembre? Ya que estaban hablando que no van a haber fondas, consideramos casi ridículo desde el punto de vista nuestro el proyectarnos a septiembre, en pensar en la fonda, que estaban diciendo que además no van a haber gratificaciones. Oye, o que van a haber gratificaciones a quién va a estar trabajando en septiembre, así como estamos. Entonces, las medidas de cómo volvemos a la normalidad es otra medida, ¿cierto?, donde quienes están hoy día en la actualidad gobernando, también, y en general las autoridades, porque esto pasa por todas las autoridades del Estado, ¿ya? Y las autoridades del Estado, la verdad es que no han estado a la altura, y esto hablamos de gobierno y oposición, ¿ya? No han estado a la altura. Se han dado vueltas, ¿cierto?, en la pelea chica, en tratar de sacar la ventaja corta en pos de sus propios intereses. Entonces, lo que por sobre todo me interesa que se den cuenta cuál es la metodología con la cual podemos evaluar, con la cual
de alguna manera nosotros podemos señalar, oye, sabes que acá lo que hay no es un tema de que me cae mal o que no soy partidario de este gobierno, sino que cómo yo evalúo la administración de este riesgo que ellos hicieron. ¿Ya? Y la verdad es que si uno hace la evaluación desde el punto de vista técnico, es una muy mala evaluación. Muy mala evaluación. Horrible. Edson, ¿algún comentario? No, profe, yo quería, haciendo el análisis igual, yo le iba a comentar lo mismo que usted comentó hace un poquito más atrás, de que el ministro no supo analizar o más que bien identificar cuál era, hablando, obviamente, se entienda la metáfora, cuál era lo crítico. Y él entendió que lo crítico, más allá de las personas, la gente, era lo económico. Entonces él priorizó lo económico por sobre la gente, siendo de que es estúpido priorizar algo de economía, siendo de que la gente se te está muriendo, po. O sea, ¿cómo pretendí subir una economía si la gente se te está muriendo? Además de eso, hay que ver que tampoco supo hacer un análisis crítico, un análisis correcto del contexto en el cual se está desenvolviendo él como ministro. O sea, ¿cómo es posible que un ministro no sepa bien el contexto social y el contexto en el que se desarrolla su país? Cartera. Sí, Bueno, sí, pero por eso que les digo yo, la invitación a que hagamos la evaluación del punto de vista técnico, no se metan en otra cosa. Porque no, sí, al hacerlo técnicamente, oye, aquí están los elementos técnicos y como les digo, pesquen lo que han aprendido de la ISO 31000 y entiendan, ¿cierto?, de que y eso llévenselo para su futuro profesional. Cuando uno profesionalmente trata los riesgos, lo primero, como les digo, es la identificación clara de los riesgos. Pero esa identificación clara y ese buen inventario crítico pasa porque ustedes hagan un buen análisis de contexto, una buena identificación de los riesgos, un buen análisis de riesgo, ¿ya? Y una buena evaluación, ¿ya? Posteriormente, ¿cierto?, como segunda etapa, una vez ocurrido el evento, yo veo cómo los trato, ¿ya? Cómo mitigo, cómo evito al máximo consecuencias mayores, ¿m? Cómo evito que se me arranque el contagio, cómo evito que la pobreza y la cantidad de muertos las disminuya. ¿Ah? Lo mismo ocurre en un incendio, cómo yo evito que el incendio se me propague, cómo evito que el incendio, ¿cierto?, me queme menos maquinaria o me afecte el total de las instalaciones o me afecta a las personas, me afecta el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, la prevención, una buena estrategia de actuación, ¿ya?, teniendo todos los recursos a mano, ¿cierto? En este caso, el recurso asociado a haber inyectado toda la parte, todo el recurso económico necesario para satisfacer todas las necesidades que se generan en una cuarentena. ¿Ya? En el caso del incendio, oye, tener los extintores, tener las camillas, tener todos los sistemas y los sistemas bien mantenidos y como corresponde, y el preocuparse de que todo el sistema esté funcionando, que todo el sistema esté preparado para abordar un incendio. Aquí lo mismo. Aquí lo mismo. Profesor, Dígame. es que yo ahí igual discrepo un poco, porque toda la gente, desde el punto de vista técnico, no sé si alguien ha pasado por Viña, pero yo vi una cantidad de gente en las calles, los garzones, pidiendo plata, pidiendo mucha gente en Santiago Centro, mucha gente que salía a pedir plata, toda la gente que se quería devolver a Colombia, toda la gente que se quería devolver a Venezuela, que estaba hacinada en su propia, entonces había mucha irresponsabilidad de gente, pero a la vez que yo avalo, porque al final es gente que está en su desesperación y gente que al final terminó siendo un foco de contagio, que obviamente nos dimos cuenta que lo económico tal vez ahí es cuando nos importaba más que nada. Claro, pero Pero no es lo económico a nivel país, tal vez lo económico a nivel gente de pobre. No, a ver, lo que ocurre, Nicolás, ¿cierto? Claro. ¿Nicolás? Sí. Lo que ocurre, Nicolás, es que lo que yo les decía, tienen que estar todos los medios disponibles, ¿cierto? Y pensados para
poder dar cuenta de la estrategia, poder llevar adelante la estrategia como corresponde, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Si tú quieres hacer una estrategia dinámica en lugares, ¿cierto?, donde hay pobreza, es decir, me focalizo en Puente Alto o me focalizo en la comuna de Viña del Mar, porque Viña tiene la apariencia de ser una ciudad muy rica. Si ustedes suben a los cerros, el nivel de hacinamiento y el nivel de pobreza que hay es terrible, ¿ya? La falta de recursos para poder hacer una cuarentena en Viña del Mar es realmente una cosa dramática, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos desde el punto de vista de una mala evaluación económica, de que se hace una mala evaluación económica desde el punto de vista que no se identifica cuáles son las necesidades. No se identifica inicialmente cuáles son los recursos que hay que inyectar para poder salir adelante en esto. Sí se preocupan, ¿cierto? Oye, es que nosotros tenemos que, ¿de qué se preocupan? ¿De qué se preocupa el gobierno inicialmente? Se preocupa de cómo van a volver a la normalidad y del nivel de endeudamiento que podría tener el país. U otros, cuando se le dice, oye, ¿saben qué? Podríamos recurrir a los recursos que tenemos de la AFP. Y aparecen, no, es que eso es hambre para pan para hoy día, hambre para mañana. Jóvenes, señores, estamos pasando el hambre hoy día, se está muriendo la gente hoy. ¿Qué saco yo con tener una excelente pensión el año 2025, ¿cierto? Si hoy día no tengo para salvarme, necesito el recurso económico hoy día. Entonces esa es la mala evaluación. Para desarrollar mi estrategia, yo tengo que tener recursos. Tengo que tener mis extintores de incendio, tengo que tener mis camillas, tengo que tener mi sistema, ¿cierto? Mi clínica, a donde ir a tratar a los quemados, a la gente que se ha asfixiado en este incendio. Tengo que tener mi clínica y tengo que tener los tratamientos, ¿cierto? Tengo que tener las camillas para trasladarlas a la gente, tengo que tener contactados los bomberos, tengo que tener procedimientos, tengo que tener planes, y para todo eso yo requiero recursos hoy día. Yo tengo que tener recursos, ¿cierto?, para encuarentenar a la gente. Si no, no va a resultar. Se me va a quemar todo. Eso es, Nicolás. Entonces, evidentemente, lo que tú viste, ¿cierto?, es producto, lo que tú viste de gente pobre, ya sea, oye, estamos hablando de personas, sean haitianos, colombianos, chilenos, bolivianos, estamos hablando de personas, ¿ya? Y evidentemente, si nosotros, y cuando estamos hablando de personas, nosotros tenemos, sin mirar ningún tipo, nosotros tenemos que generar los recursos para que todas las personas que están afectadas y que pueden afectar, puedan hacer las cuarentenas, puedan ser parte de la estrategia. Porque si no... Es que ese es el problema. ¿Cuánta gente cuando va a hacer su cuarentena en verdad se está contagiando por hacer su cuarentena? Porque viven en un CITE que son 40. Pero por eso que las estrategias tienen que... Hay un error en el análisis y en la evaluación cuando el ministro dice, oye, es que yo no conocía la profundidad de la pobreza en Chile. Mala evaluación, pues mal análisis. Tú me digas, oye, es que ¿quién lo iba a saber? Chuta, él es el ministro. Cuando a uno en la empresa le toca hacer, ¿cierto?, un análisis de criticidad y se equivoca, y se te quemó la planta, a ti te van a pasar la cuenta. Y en estos momentos se la pasaron al ministro. Es así. No mirando, como les digo, lo político partidista, lo ideológico, que el ministro no era para nada simpático, únicamente haciendo el análisis técnico. Y de este análisis técnico, la conclusión a la cual los quiero llevar e invitar, ¿cierto?, es que tomen lo técnico, tomen estas 3 medidas que uno tiene que tener, ¿cierto?, para lo que es la gestión de riesgo y cuáles son los procedimientos también, la aplicación de la ISO 31000 de manera transversal para cada una de las situaciones y para cada uno de los procesos donde ocurren eventos. A eso quiero invitarlos, a esa es la conclusión que yo quiero llevar. ¿Te parece, Nicolás? Sí. Diego. Sí, profe. ¿Qué otros participantes tenemos tan callados?
Hay pocos participantes. Somos pocos pero locos. Álvaro Castro. Hola, profe. Es que sí, es que no, en realidad a mí no me, en lo particular, a mí en lo personal, no logro entender cómo es que no hayan sido capaces de visualizar el nivel de pobreza que existía en Chile. Entonces, partiendo de ahí, me sorprende que haya sido un tan mal análisis de contexto que hicieron ellos. Eso, Álvaro, yo a lo que los quiero invitar es Están que encerrados en ustedes su burbuja, estaban que no pudieron ver más allá. Es como una opinión personal, como que cómo no se dan cuenta, o sea, en qué mundo viven. ya, yo los quiero invitar a que de este ejemplo tan dramático que estamos viviendo en Chile, saquen las enseñanzas asociadas al curso. ¿Ya? Se den cuenta, ¿cierto? Lo que tú dijiste, Álvaro. Oye, si yo hago una mala identificación del contexto, si yo hago una mala identificación de variables que participan dentro de este problema que nos vamos a enfrentar, si yo hago un mal análisis, una mala evaluación, evidentemente no voy a tener buenos resultados. ¿Ya? Se me va a quemar la planta. ¿Mm? Y dentro de la planta me puedo quemar yo. ¿Mm? Entonces eso es lo que ocurre, esa es la invitación que yo les hago, a que se den cuenta cuáles son cada una de las etapas que uno tiene para identificar y hacer la administración y la gestión de riesgos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo lleno de riesgos. ¿Ya? Porque el hecho de que nosotros estemos actuando es un evento que tiene una probabilidad de ocurrencia. Y si yo a esa probabilidad de ocurrencia le pongo, la multiplico, ¿cierto? Por la consecuencia, me voy a encontrar, ¿cierto?, que hay riesgo asociado. Los riesgos pueden ser altos, dado que las consecuencias, ¿cierto?, y la probabilidad es alta, ¿ya? Y los riesgos yo los puedo administrar, los puedo gestionar, pero para eso tengo que ser capaz de tener una forma de hacerlo, de poder administrarlo. Y la invitación es que ustedes familiarícense con primero con esta metodología que les dije. Oye, lo primero es identificar, jerarquizar, tener el inventario de riesgos críticos. Cuando a uno le hacen auditoría, llegan los auditores externos a una empresa, lo primero que le preguntan, oye, ¿cuál es el inventario de riesgos que tiene? Si usted no tiene un inventario de riesgos, partimos, ¿cierto?, con una empresa que está mal administrada, ¿ya? Porque no es una empresa que esté observando los riesgos a los cuales se puede ver enfrentado. ¿Mm? Una vez que yo tengo hecho este inventario de riesgo y lo tengo jerarquizado, mi segundo paso, mi segunda etapa, es que yo tengo que generar las medidas necesarias a que si el evento se desató, yo tenga esas medidas adecuadas, ¿cierto?, para poder controlar ese evento. Es decir, aquella situación más crítica, yo debo tener los procedimientos y los recursos necesarios para poder abordar con éxito y lograr que las consecuencias sean las menores. ¿Ya? Una vez controlado el evento, yo tengo que poner en marcha la planta. Tengo que salir del shutdown y poner la empresa en marcha, poner la planta en operación. Pero para poner la planta en operación, yo también debo tener una serie de protocolos, identificar cuáles son los aspectos más relevantes que yo debo empujar, ¿cierto? Y debo tenerlos funcionando para que esto tenga y vuelva a esta nueva normalidad. Y eso es lo que o sea, en estos momentos nosotros estamos en un incendio que no sabemos si se nos va a propagar. En esa situación nos encontramos y estamos tomando las medidas a la carrera, tratando de inventar algunas cosas, ¿cierto? Y tomando medidas de emergencia para que la propagación y las consecuencias de esta pandemia, ¿ya?, no sean mayores. Estamos en esa etapa. Entonces, posteriormente, esperando y teniendo fe de que se va a salir adelante, ¿ya? Oye, hay que ver cómo nos ponemos de pie, cómo ponemos en marcha este país de nuevo, cómo ponemos en marcha la planta.
Eso es lo que yo quiero que les quede en la cabeza, cuáles son las etapas y cuáles son las herramientas que tenemos para evaluar. Entonces, yo no quiero evaluar al ministro ni al gobierno desde el punto de vista político, yo lo quiero evaluar desde el punto de vista de sus acciones para abordar este riesgo y para abordar esta situación que se nos estaba presentando. Carlos Cortés, la última opinión para que entremos ya a cosas más del programa que tenemos de clase. Carlos. Carlos Cortés. Carlos parece que me está hablando por el chat. Sí, profe, le dijo hola. Dice Ya. que no tiene micrófono. Ya, perdón. ¿Quién está hablando entonces ahora? ¿Quién lo está representando? Representando desde ya. Yo, Edson Riquelme. Ya. Edson, usted cierre. Bueno, para cerrar, yo me quedo con lo que usted dijo, como le comenté, que acá lo que hubo fue una mala identificación de lo que de verdad es crítico. También me quedo con el hecho de que el estudio del contexto en el que se desenvuelve la empresa, que en este caso es como el Estado, el país, también está mal hecho. Y también doy harto énfasis al No te escucho, Edson. Edson. de países que ya estaban bajo esta situación, que se pudieron haber usado como material para desarrollar algo bueno acá. Entonces, por ese lado también encuentro de que ahí también hubo un fallo en el estudio de lo que es crítico, así llevándolo como a la materia. Y además de eso, también encuentro de que hubo un mal desarrollo. Es cierto de que esto es algo, entre comillas, nuevo y que nadie estaba bien preparado para esto, pero ellos son los encargados de darse cuenta y tratar de mitigar esto. Entonces encuentro que la salida del ministro es acertada, quizá un poco tardía, y esperemos que este ministro nuevo sepa, eh, más que nada, en el equipo de trabajo que está en el gobierno, hacer valer su opinión, pues su opinión como ministro de salud, que lo primordial para él no es la economía, pues, lo primordial para él es salvar a la gente. Y con eso yo creo que me gustaría cerrar. Que el ministro se ponga los pantalones y diga, ¿sabes qué? Acá lo importante es la gente y no la economía. Eso. Ok. Pero eso nace de lo que son las evaluaciones que uno haga. Sí, por No es supuesto. un tema, depende de cómo uno evalúe. Bueno, esto da para mucho, pero quedémonos, como les digo, en que reconozcan los aspectos asociados a lo que hemos estado viendo y a los que nos compete desde el punto de vista de lo que es mantenimiento industrial o que es en relación a lo que es administración de empresas. Si ustedes ven la administración del Estado, uno podría abordarla en alguna dimensión como una empresa, pero aquí hay otros aspectos que lamentablemente el gobierno actual tiene mucho de eso, de que ve el Estado como una empresa, pero hay otros aspectos que la alejan mucho y la alejan mucho de esa realidad, pero no me voy a meter en esas profundidades porque hay eventos que son de carácter físico y es lo que a nosotros nos convoca como ingenieros mecánicos, ¿cierto? Nosotros, la mecánica es una parte relevante de la física, tanto en la estática como en la dinámica, y el manejo de la cinemática es por ahí es donde nosotros nos damos vuelta y tenemos nuestros mejores resultados. Nos acostumbramos a modelos que son de alta certidumbre, ¿ya? Las distribuciones de Weibull para estudiar confiabilidad se aproximan bastante
a lo que ocurre en la realidad, en los fenómenos físicos. ¿Ah? A través de modelos matemáticos, nosotros somos capaces de poder predecir, de poder de alguna manera modelar, ¿no? Y poder tomar ciertas actuaciones, y así como uno lo hace en mantenimiento, ¿cierto? Cuando desarrolla estos modelos matemáticos, las distribuciones de Weibull, de confiabilidad, inclusive la ley de gravedad, por la ley de gravedad, ¿cierto? Es un fenómeno físico que yo lo modelo a través de lo que son las matemáticas, y todo lo que ocurre se aproxima bastante a eso, ¿no? Pero hay un hecho que ustedes tienen que considerar, y que la economía es parte de ella, ¿ah? Que son los fenómenos y las ciencias sociales. Las ciencias sociales dependen de los individuos, dependen de cada una de las personas, ¿ya? Y cada una de las personas tenemos actuaciones diferentes frente a eventos similares. Reaccionamos distintos. Por lo tanto, cada persona somos un mundo, y los fenómenos sociales son muy difíciles de predecir. Por lo tanto, estos fenómenos sociales se complican bastante, ¿ya? Y no es bastante más difícil, ¿ya? El manejo económico, el manejo de realidades económicas, o modelar la economía. ¿Por qué? Porque depende de fenómenos sociales, no depende de fenómenos físicos como los cuales nosotros estamos acostumbrados a manejar, ¿ya? Entonces, esa es una situación que también uno debe tener presente, y cuando está presente el miedo, la incertidumbre y varias cosas, varios fenómenos asociados a la parte social, es que el manejo se pone bastante más complejo. La incertidumbre se hace mayor, el miedo se hace mayor también, ¿ya? Voy a llegar hasta ahí porque creo que el tema da para mucho, y vamos a irnos, ¿cierto?, a lo que nos convoca. Nosotros a estas alturas ya estamos en la unidad temática número 4 de 6 unidades temáticas. Quiero confesarles que las unidades temáticas más entretenidas son las que ya pasamos. Aquí la cosa se pone un poco ya burocrático, empiezan a aparecer los procedimientos, y los procedimientos son herramientas ya administrativas, ¿ya?, que nosotros utilizamos para poder cumplir con lo que son las tareas o los planes, ¿ah? Los procedimientos son aquellas actividades que yo desarrollo para tratar los riesgos. ¿Por qué? Porque quiero insistirle, no estoy solamente hablando de riesgos operacionales, estoy hablando de sucesos, estoy hablando de eventos, ¿ya? La ocurrencia de eventos es la que muchas veces permite, ¿cierto?, el que yo obtenga o no obtenga un resultado, que el resultado sea bueno o malo. Por lo tanto, en mecánica, en mantenimiento, asociado a estos eventos de carácter físico, es que yo desarrollo las actividades, ¿ya?, que pueden ser actividades desde el punto de vista de dimensionamiento, actividades desde el punto de vista de cálculos de volúmenes, o de otro tipo de actividades que a mí me permitan tener bajo control determinados eventos, permitir o no permitir la ocurrencia de un evento, de tal manera de yo alcanzar los resultados. Como les digo, estos eventos físicos yo los puedo manejar a través de lo que son los modelamientos matemáticos u otros, ¿ya? Los eventos sociales son más complejos. Los eventos sociales, evidentemente, las ciencias sociales son bastante más complejas de modelar, porque cada una de las personas reaccionamos distinto, y cada una de las personas somos diferentes. En cambio, los fenómenos físicos, sí, nosotros tenemos la capacidad de manejarlos y modelarlos matemáticamente, ¿ya? Y asociado a eso, como les digo, nosotros, ¿qué es lo que vamos generando? Generando procedimientos. Y esos procedimientos son los que nos permiten que nosotros llevemos adelante determinados procesos. Los procesos son actividades sistemáticas, ordenadas, trazables, dentro de un sistema que se desarrollan con el objetivo, con el fin de yo alcanzar un objetivo o alcanzar un resultado, ¿ya? Y dentro de lo que son las actividades industriales, y particularmente en el mantenimiento,
tenemos una serie de procesos durante todo el ciclo de vida, de los proyectos. Y lo que buscamos, ¿cierto?, a través de estos procesos es alcanzar un resultado, alcanzar un objetivo, satisfacer una necesidad. ¿Ya? Entonces, entramos a esa unidad temática número 4, que son los procesos de mantenimiento, que son, como les digo, que son procesos que se desarrollan durante todo el ciclo de vida de los proyectos, durante todo el ciclo de vida de los activos, partiendo desde su génesis hasta los procesos que se desarrollan para lo que es la desincorporación de los proyectos o la desincorporación de los activos. Entonces, esa es la unidad temática número 4. Como les digo, ya son más de procedimiento, más de la parte administrativa. Quizás sean un poco más aburridos, pero son más a los que yo creo que ustedes se focalizaban cuando quisieron o entraron a estudiar mantenimiento, porque uno mantenimiento lo asocia mucho a la parte más de ejecución, a la parte más operativa, a una de las etapas, o a dos de las etapas que contempla el modelo de gestión de activo y mantenimiento, que son las etapas 6 y 7, relacionadas con el ciclo de trabajo de mantenimiento. Entonces, los procesos de mantenimiento están muy focalizados, o sea, tienen su la parte importante en lo que es el ciclo de trabajo de mantenimiento, y es lo que vamos a ver durante la clase de ahora, que ya nos queda poco, nos dimos mucho, y la de hoy día en la tarde. ¿Ya? ¿Hasta ahí cómo estamos? ¿Se entiende? Sí, profe, todo bien. ¿Ah? ¿Todo bien? Bueno, este es el mapa de recorrido, y entramos, ¿cierto?, a lo que es la unidad temática número 4, los procesos, donde fundamentalmente vamos a ver la identificación de lo que es la planificación, la programación, la ejecución, todo lo que es los procesos relacionados con el mejoramiento continuo, la eliminación de defectos, la administración inclusive de la gente que participa en la ejecución, tanto propio como tercero, la administración de contratistas. Ya hemos visto un poco el proceso orientado a lo que es el desarrollo de la estrategia de trabajo, la estrategia o los planes de mantenimiento que han estado dentro del modelo que vimos en la unidad temática número 1, pero ahora vamos a echar inclusive un poquito más al detalle y a ver algunas herramientas utilizadas para llevar adelante estos procesos. Previo a esto, ¿cierto? Bueno, está el diccionario, que yo los invito a que lo vean en detalle, y en la medida de que no conozcan de algún significado o alguna palabra, me la hagan saber y la discutamos o la conversemos, o si no, la buscamos en Google, porque en Google aparecen todas. Un poco el resumen de la clase anterior. En la clase anterior lo que hicimos fundamentalmente en la unidad en el último elemento que vimos de la unidad temática número 3, donde nos focalizamos en lo que es el sistema de gestión de riesgo como una herramienta para lo que es el desarrollo de estrategias o planes de mantenimiento. ¿Ya? Vemos que la gestión de riesgo a través de lo que es la ISO 31000 resulta, ¿cierto?, una muy buena herramienta para establecer planes y estrategias de mantenimiento, si consideramos que el riesgo principal a que nos vemos afectados en el mantenimiento es a la falla de la función. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar claramente las fallas funcionales y hacer todo el tratamiento a través de prácticamente de las distintas etapas que usa la ISO 31000 para llegar a establecer los tratamientos del riesgo, que son los tratamientos de falla, y que en definitiva
concurren todos esos análisis, todas esas evaluaciones, todo lo que son las identificaciones de los distintos modos de fallas que pudieran ocurrir, concurren a lo que es un plan matriz de mantenimiento, que es el que en definitiva a mí me permite alcanzar los niveles de confiabilidad de los procesos que me van a permitir cumplir con la promesa que está asociado al cumplimiento de objetivos y al cumplimiento de los resultados que espera el dueño, ¿cierto?, que en definitiva alcance la empresa. Para ello, ¿cierto?, vimos que el riesgo es la probabilidad de que un evento ocurra. Acuérdense que durante todo el ciclo de vida, y si nosotros nos consideramos como parte de un, si nosotros nos ponemos en ese plano, durante toda nuestra vida nosotros estamos desarrollando distintos tipos de eventos, estamos de alguna manera expuestos también a distintos tipos de riesgos, ¿ya? Y que en la medida de que nosotros esos riesgos los administremos y los gestionemos, ¿cierto?, nos pongamos en su contexto, sepamos identificar cuáles son las variables que están presentes, hagamos un buen análisis de esas variables, podamos evaluarlas, ¿cierto? Vamos a tomar las medidas más acertadas para tener ese riesgo bajo control. Si nosotros como personas hablamos desde la infancia, en la infancia nuestros padres, ¿cierto?, se preocupan de que nosotros no nos expongamos a riesgos. ¿Y cuál es el principal riesgo? O sea, que tenemos desde niños, ¿cierto? Desde niño o desde bebé, desde guagua, es el riesgo, ¿cierto?, el riesgo está asociado, ¿cierto?, a una consecuencia que es el que nosotros sobrevivamos. Hay que recordar que ya por los años, o en el siglo X, por los siglos XX, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, la mortalidad infantil en Chile era del orden del 60%, a tal punto que el nivel promedio de vida, las expectativas de vida que existían en Chile eran del orden de los 26 años. Y es por eso, ¿por qué? Porque la mortalidad infantil era muy alta, ¿ya? Entonces, los riesgos a que estábamos expuestos como niños en ese tiempo eran prácticamente, bueno, la viruela, una serie de pestes, ¿ya? Aparte del tema relacionado con la desnutrición. La desnutrición y la pobreza eran muy altas en Chile, ¿ya? Por lo tanto, la desnutrición y las pestes hacían, ¿cierto?, de que las expectativas de vida fueran muy bajas y asociadas fundamentalmente al alto nivel de mortalidad infantil. Entonces, el riesgo de vida fue controlado en parte, o le corresponde a nuestros padres cuando somos bebés. ¿Cómo? Protegiéndonos del frío, ¿cierto? Protegiéndonos de las agresiones que pudieran haber presentes en el ambiente, protegiéndonos desde el punto de vista de tener los niveles de nutrición necesarias como para poder sobrevivir. Posteriormente, ¿cierto?, los padres también, una vez que aparecieron las vacunas, se encargaban de entregarnos las vacunas y de todas las protecciones. Entonces, nosotros desde que partimos estamos expuestos a riesgo. Entonces, la primera gracia es sobrevivir en la etapa infantil. Después, ya cuando cumplimos los 5 o 6 años, tenemos otros desafíos y estamos expuestos a otro tipo de eventos, que, el evento, ¿cierto?, de crecer y desarrollarnos a través de lo que es la educación. Partimos, ¿cierto?, en la enseñanza, bueno, probablemente ustedes partieron desde lo que es kindergarten, los kindergarten eran los tiempos que iba yo al colegio. Hace muchos años, ¿ya? Pero hoy día, digamos, con toda la enseñanza desde lo que son
los jardines infantiles. Entonces, ahí también los distintos, digamos, el niño expuesto también a riesgos que puede ser en parte, aprende a manejarlo él, pero también con la colaboración, ya sea de las parvularias o de los mismos padres. También hay una etapa de riesgo. Hasta en el caso de ustedes, ¿cierto? También están expuestos a una serie de riesgos. El riesgo de sobrevivir, que ya lo manejan ustedes mismos a través de no exponerse, ¿cierto? Y tener controlados los riesgos para poder sobrevivir. Pero por otro lado, ustedes están expuestos a un riesgo que es el riesgo de la universidad. Todos los eventos, ¿cierto? El riesgo, ¿cierto? Como resultado de llegar a ser profesionales. Porque también están expuestos a una serie de riesgos, tienen que pasar una serie de eventos y tiene que haber una serie de condiciones, ¿ya? Y todas en realidad estos eventos están sujetos a lo que son las probabilidades condicionales. Entonces, riesgo es la probabilidad que un evento ocurra o, en su efecto, o no ocurra, y afecte desfavorablemente el desarrollo normal de las funciones de la organización. En este caso estamos hablando de los riesgos personales, ¿ya? Pero los riesgos pueden afectar los resultados de la organización. Por eso que es importante que nosotros aprendamos a gestionar y administrar los riesgos, porque estos riesgos tenemos que aprenderlos desde el punto de vista de nosotros como personas, pero también es la labor principal que nosotros tenemos en la pega, sobre todo si somos de mantenimiento. Si somos de mantenimiento, nuestro objetivo esencial es tener los riesgos bajo control, es decir, que se cumplan las funciones para las cuales fueron comprados los activos y poder de esa manera que la empresa cumpla la promesa productiva, cumpla la promesa desde el punto de vista de los servicios, y que cumpla la promesa significa que la cumpla desde el punto de vista de los parámetros operacionales, es decir, desde el punto de vista de la capacidad operacional, desde el punto de vista de los costos operacionales y desde el punto de vista de la calidad operacional que se le exigen a los productos y servicios, ¿cierto? Para los cuales nosotros de alguna manera estamos contribuyendo a que esa promesa se cumpla, ¿ya? Entonces, el riesgo es una situación que siempre va a estar presente en nuestras vidas y sobre todo en la parte laboral. Y como les digo, el riesgo es una excelente herramienta que a nosotros inclusive nos permite administrar empresas. La administración de empresas uno la puede hacer en base a riesgos. Por lo tanto, si cada uno de los eventos desde las distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto o de una actividad, yo la administro en base a riesgo, yo voy a poder tener bajo control o voy a poder tener administrada esa actividad y voy a poder alcanzar los resultados, que en definitiva es lo que yo espero que hagan quienes son los supervisores o los ejecutivos de una empresa, que tengan los riesgos bajo control de tal manera que alcancen los resultados que la promesa generada señaló que se iba a hacer, ¿ya? Entonces, la administración de riesgo nos permite eso. Uno podría también administrar la empresa por la vía de lo que son la agregación de valor. ¿Cómo voy agregando valor en cada una de las etapas, de la cadena de generación de valor? Pero teniendo siempre en cuenta que la generación de valor es el resultado también de una buena administración de riesgo, ¿ya? Por lo tanto, si yo soy capaz de administrar adecuadamente los riesgos, de administrar adecuadamente cada uno de los eventos, ya sea para que ocurran o no ocurran, yo voy a tener mi cadena de valor administrada, ¿ya? Entonces, como les digo, la gestión de riesgo es una gestión empresarial que tiene mucho por estudiar. De hecho, toda la parte financiera, toda la parte económica financiera está basada en lo que es gestión de riesgo. Todo lo que es gestión de riesgo está, si uno lo ve desde el punto de vista económico financiero,
el riesgo ahí es un tema esencial para lo que es la buena administración financiera. ¿Se entendió hasta ahí, Alberto? Sí, profesor, todo bien. ¿Sí? Gracias. ¿Ya? Entonces, dentro de los tipos de riesgo, y aquí ustedes pueden ver la amplia gama de los riesgos a que podemos estar afectados desde el punto de vista financiero, los riesgos del mercado, los riesgos del crédito, los riesgos de liquidez, que los vimos con algún detalle ya en la clase pasada, los riesgos del tipo operativo, que son los desastres naturales, las fallas de los procesos. Creo, bueno, con ustedes también analizamos el caso, uno de los casos de lo que ocurrió en Alto Norte la semana pasada, dentro de lo que son los desastres naturales. Las fallas de procesos son parte de los riesgos operativos y las fallas de los procesos están asociadas, ¿cierto?, a las fallas de los componentes, a las fallas de los sistemas, a las fallas de los equipos, ¿ya? Y eso, ¿a qué me lleva? A fallas en los procesos. Otros riesgos del tipo operativo son los fraudes, ¿cierto?, las fallas humanas, las prácticas laborales. Y desde el punto de vista de los riesgos de carácter estratégico, tenemos los riesgos desde el punto de vista legal y los riesgos desde el punto de vista reputación. Evidentemente, cada uno de estos riesgos, en la medida de que se presenten y que yo no los tenga administrados, conspiran, ¿cierto?, contra el alcance de la promesa, y eso, ¿qué es lo que puede significar? No nos puede significar o nos puede traer como consecuencia el cierre de las plantas, el que tengamos que pagar altas multas, o el que muchas veces tengamos que pagar indemnizaciones, una serie de consecuencias, ¿cierto?, dado que el evento se nos descontroló y no pudimos administrarlo. Entonces, la administración del riesgo es un tema fundamental. Y en el caso del mantenimiento, que es lo que nos convoca principalmente y es por el cual hemos llegado a estos temas, en el mantenimiento el riesgo que tenemos es el riesgo de falla. Entonces, el riesgo de falla yo lo manejo por la vía de lo que es gestión de riesgo, y genero todas mis estrategias basadas, ¿cierto?, en la jerarquización de estos riesgos. En la medida que identifico cuáles son los riesgos, cuáles son los modos de falla, yo genero mi inventario crítico, genero lo que son la jerarquización de estos riesgos, y de acuerdo al nivel y a la jerarquía del riesgo que yo hago los tratamientos respectivos, y esos tratamientos en el caso del mantenimiento son los planes y las actividades y las estrategias de mantenimiento, ¿ya? Y eso, para eso también me apoyo con otras herramientas como son el RCM y el TPM también. La gestión de riesgo, de acuerdo a la ISO 31000, y que fue lo que vimos la semana pasada, habla de establecer el contexto, que yo creo que con el ejemplo que analizamos en la reflexión quedó bastante clara. Identificar los riesgos, analizar los riesgos, evaluar los riesgos. Una vez que evaluamos los riesgos, nosotros vemos si están dentro de lo que son los riesgos críticos, y todos aquellos riesgos que sean denominados críticos, cuyas consecuencias pueden ser catastróficas, son los riesgos donde nosotros tenemos que focalizarnos y generar la mayor cantidad de actividades y colocar todos mis esfuerzos y la mayor cantidad de recursos en aquellos riesgos que son de alto nivel, ¿ya? Y aquellos riesgos que son de carácter aceptable, solamente lo que tengo que hacer es estarlos monitoreando y viendo que no se me descontrolen. Asociado a eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que busco en el mantenimiento? Lo que busco es identificar todas las fallas que me pueden generar consecuencias catastróficas, o principalmente puedan ser agresivas para lo que son las personas, agresivas para lo que son el medio ambiente, agresivas para la comunidad, o pueden generarme, ¿cierto?, una pérdida económica importante. Entonces, las fallas que están consideradas como de alto riesgo o que pueden ser, me pueden traer una consecuencia catastrófica, son aquellas fallas donde yo pongo la mayor cantidad de mis recursos, pongo la cantidad mayor de mi esfuerzo, de tal manera a llevarlas a un nivel aceptable, a un nivel que yo las tenga bajo control, ¿ya?
una vez que, como les decía, una vez que yo defino el nivel de aceptación de esos riesgos, es que aplico las tareas de tratamiento y control, que en el caso del mantenimiento son las estrategias y los planes de mantención. La evaluación de criticidad, que es lo que debieran haber hecho para evaluar la criticidad en la tarea número 2 de mantenimiento, ¿cierto? Que la explicamos en detalle la semana pasada, y espero que no existan dudas. Y eso es el resumen de la clase pasada, y que ya nos está llevando, bueno, vamos a alcanzar a hacer una introducción a lo que son los procesos. ¿Consultas hasta acá? Alberto Castro. Alberto. O sea, ¿Alberto Castro o Álvaro Castro? Álvaro. Álvaro. Profe, no tengo dudas. ¿Alguna contribución? No, profe, es que no sabría con qué más apoyarlo, pues si usted lo explicó todo en la clase pasada. ¿Ya? ¿Y qué te parece a ti desde el punto de vista de eso del riesgo asociado a lo que es la administración de empresas? Ustedes probablemente van a ser, muchos de ustedes van a ser gerentes de empresas. ¿Y cómo van a administrar las empresas? ¿Qué herramientas tienen para administrar empresas? Yo según lo que hice en la tarea, encontré que era súper importante como hacer el uso de la herramienta del Ichikawa, que a nosotros por lo menos nos arrojó que lo principal estaba en revisar los KPIs que tenía la empresa y ir relacionando todo lo que habíamos visto desde la parte de la ISO 31000 hacia atrás acá en el curso. Como que estaba todo relacionado y llevar a cabo una medición constante de esos parámetros era fundamental. Como que de eso me pude dar cuenta que era súper importante al momento de revisar los riesgos o para hacer un tratamiento después. Bueno, ¿por qué? Porque el Ichikawa es una herramienta de análisis. Yo lo que quiero convencerlos acá, que la ISO 31000 a ustedes les permite administrar empresas. Inclusive si ustedes aprenden a aplicar bien la ISO 31000, a lo mejor no necesitan hacer el MBA que yo les señalé en algún momento que hicieran. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros nos manejamos bien con las herramientas matemáticas para hacer los análisis, pero muchas veces no entendemos para qué hacemos los análisis. Podemos hacer una serie de evaluaciones, pero no sabemos para qué hacemos las evaluaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo hago evaluaciones de riesgo es para, de alguna manera, identificar dónde yo tengo los aspectos más relevantes, dónde está lo más crítico y dónde tengo que focalizar mis recursos. Y ahí a lo mejor inclusive hacer algunos, en el caso de mantenimiento, es donde yo pongo recursos para hacer los modelamientos de confiabilidad, de tal manera de identificar bien los modos de falla, en los tiempos medios entre fallas, y de esa forma lo que hago, ¿cierto?, es que voy modelando y voy tomando las medidas respectivas, de tal manera de que si yo necesito un tiempo medio entre fallas superior al que me está ocurriendo, yo tengo que a lo mejor tomar las medidas desde el punto de vista desde el punto de vista de algunos de los factores relacionados con confiabilidad operacional. ¿Ya? Oye, tengo que ver, cómo me está incidiendo en esta falla los errores de los operadores, los errores de mantenimiento. Cómo en esta falla me está incidiendo, ¿cierto?, el tema de la confiabilidad de los procesos. Cómo me incide la confiabilidad de los equipos. Puedo identificar y modelar, ¿cierto?, y hacer los análisis de cómo puede estar, que es una de las partes que no revisamos, pero que es sumamente relevante en la confiabilidad de equipo, es la confiabilidad inherente, producto de la confiabilidad de los materiales. ¿Ya? Los materiales también tienen un nivel de confiabilidad, ¿ya? Y que está asociado a las variabilidades de los procesos con que yo obtengo los distintos tipos de materiales. ¿Ya? Entonces,
hay una inconfiabilidad inherente que es propia, la confiabilidad inherente propia de lo que son los materiales. Entonces, en la medida de que yo voy modelando, voy haciendo los análisis y voy focalizándome en aquellas situaciones más críticas, a mí me permite, ¿cierto?, establecer y tener bajo control los eventos. Es decir, si yo quiero que un evento no ocurra, yo tengo que hacer los estudios desde el punto de vista físico, los estudios desde el punto de vista de lo que son mis competencias para ver que ese acto ocurra, ¿ya? Es decir, que el estanque sea capaz de contener y sea capaz de resistir las solicitaciones mecánicas para las cuales fue diseñado. O yo tendré que hacer los rediseños correspondientes para que me dé el nivel de confiabilidad que yo espero. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante, ¿ya?, que yo me focalice en aquellas fallas o en aquellos eventos que son críticos. ¿Por qué? Porque yo también ahí tengo que entrar en profundidad y empezar a hacer los análisis también de riesgo en ese componente que yo identifiqué como crítico. Empiezo a profundizarme, ¿cierto? Es lo que te dice Álvaro el Ishikawa. Busque la causa raíz. ¿Ya? Tengo que buscar la causa raíz, la que me generó la falla. ¿Ya? Entonces, por eso que yo parto haciendo estos análisis preliminares y haciendo estos inventarios críticos, porque estos inventarios críticos es lo que a mí me permite, ¿cierto?, ver dónde voy a tener la mayor demanda, dónde yo puedo tener las consecuencias de mayor magnitud. Bien, son las 11:16. Ya dejé para el segundo bloque, ¿cierto?, el tema de incorporarnos a lo que son en la unidad temática número 4 y los procesos, pero creo que fortalecimos bastante el concepto de riesgo, que a mí me interesa que ustedes lo manejen bastante bien, porque en la medida de que yo manejo el concepto de riesgo asociado a la falla, a mí me permite tener una herramienta potente para lo que es el tema de confiabilidad operacional, que es en definitiva el core, es el punto que a mí me interesa resaltar, sobre todo en lo que es mantenimiento. Nos vemos en la tarde. Saludos, profe. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, amigo. Gracias. Chao, chao. Profesor, Dígame. es que quiero hablar con usted un tema antes de irme. Dígame. Es sobre las investigaciones que no le he podido mandar el informe y le quiero explicar por qué. ¿Ya? Lo que pasa es que a mí me diagnosticaron el COVID, po. Estoy contagiado y Ya. bueno, esto me ha causado harta ansiedad y más los síntomas, entonces como que no he tenido mucho tiempo, Ya, más los trabajos que... ¿Ah? ya, tómalo con calma nomás, si yo no... ¿ah? Tómalo Ah, ya, con la pero tranquilidad respectiva, si lo único que hay que preocuparse ahí, Nicolás, de que cumplamos los plazos que exige el sistema. ¿Ya? Yo sí, no te voy a poner ahí la... ¿ya? Tú tienes que, en el tema de investigación aplicada, tienes que avanzar a tu ritmo, siempre y cuando no te afecte los plazos que te pone el sistema. ok, sí, es que ¿Ya? aprovechando que la universidad dio una semana libre la próxima, ahí le empiezo a enviar el Ya, informe, sí. no hay problema. ¿Cuál es el tema muchas gracias. específico que estás abordando tú? Confiabilidad operacional. Confiabilidad operacional. Ok. Sí. Listo. Ya, eso era, profe. Ya, listo. Gracias. Elmo. Profe, yo tengo la misma consulta. Yo le mandé ayer un informe, bueno, se lo había mandado la semana pasada. Lo vi, pero no lo he revisado. Ya, perfecto. Eso era. Muchas gracias, profe. Ya, Nos vemos en la tarde. Ya, Nos chao. vemos en la tarde, profe. Chao. Chao, chao.